Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso virtual de Derechos Humanos en el Código Civil y Poder Militar Policial. Reciban el cordial saludo de nuestro decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora de la Dirección Académica y Promoción Cultural, la doctora Minerva Córdoba Sena. En esta segunda sesión, titulada La persona como sujeto de derecho, tenemos a nuestra ponente, la doctora Jacqueline Cristina Tuto Leandro, la cual es abogada titulada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad y Inca Garcilaso de la Vega, egresada de la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, también egresada del doctorado en Derecho de la misma Casa de Estudios. Eh, es una abogada que tiene amplias competencias en lo que es el derecho en materia civil, penal, procesal penal, gestión pública administrativa y constitucional. Doctora, estamos atentos al inicio de esta ponencia cuando usted lo prefiera. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Sí, mi nombre es Jacqueline Tucto Leandro y el día de hoy vamos a iniciar con la segunda sesión del curso de Derechos Humanos en el Código Civil y el Fuero Militar Policial. El tema de hoy trata sobre la persona como sujeto de derecho. Vamos a iniciar con dar alcances sobre la noción del sujeto de derecho. La norma jurídica expresa una relación entre dos sujetos que se denomina sujetos de derecho. Uno de los sujetos es el titular del derecho y el otro es donde recae el deber, ¿no? Entonces, el primero se le llama sujeto de derecho habiente o creditor y al segundo se le denomina sujeto obligado o debitar. El sujeto de derecho como elemento de la norma no es un ente real, sino un concepto, cuyas notas le son atribuidas por el orden jurídico. Dada la bilateralidad del derecho, no se da sujeto de derecho habiente sin sujeto obligado o viceversa. Ambos términos son correlativos. En algunos casos, el sujeto creditor lo es también de deberes hacia el otro sujeto o este último puede ser titular de facultades hacia el primero. Esta circunstancia no aminora, sino que acentúa el citado carácter de término de una relación. La norma jurídica actual, por regla general, determina su sujeto. En algunos casos, la individualización del sujeto corresponde a una operación lógica posterior. Se trata entonces de sujetos determinables. De lo expuesto, se desprende que la existencia de la relación jurídica exige siempre los términos que ella misma enlaza y que no es posible que se den derechos sin sujetos. El derecho puede transmitirse de una persona a otra, pero siempre es necesario que sean sujetos. Tampoco cabe pensar en el orden jurídico en un solo sujeto como titular de derechos, que no pueda ejercitar hacia otros u otros, y ni en otro que sea simplemente el obligado por deberes sin que exista el titular del derecho, en cuyo caso se tratara de deberes morales. Las consideraciones anteriores justificarán el empleo de la denominación de sujetos de derecho en vez de sujeto de derecho, ¿no? El correlativo objetivo del concepto sujeto de derecho es la persona considerada desde el punto de vista jurídico. Para decirlo con otro giro, lo que en el orden del pensamiento constituye el objeto formal, sujeto de derecho, tiene como objeto material
a la persona en cuanto es vista por aquel. Entonces, pueden ser sujeto de derecho las personas individuales y las personas colectivas también. Se trata en el primer caso de sujetos individuales y en el segundo de los colectivos. Ahora, el sujeto individual, el hombre es considerado como persona y los sujetos colectivos son determinadas agrupaciones de personas a las que el derecho atribuye ese carácter. Los sujetos colectivos, en cuanto a sus fines, son de derecho público y de derecho privado también. Entre los primeros, unos corresponden al derecho público externo, como el Estado y los organismos internacionales, y otros de derecho público interno, también como las municipalidades, las universidades y otras entidades semejantes. Los sujetos colectivos de derecho privado asumen varias formas, como por ejemplo las asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, mercantiles, etc., en sus muchas subdivisiones. Ahora vamos a pasar a citar una sentencia que fue dictada por el Pleno Casatorio, realizado por las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República, en una casación 3189 del 2012 de Lima Norte. En esa sentencia nos explica más detalladamente el concepto de sujeto de derecho. Es por ello que en su artículo 39 establece: en los sujetos jurídicos se establece que el sujeto de derechos y obligaciones es la persona. Sin embargo, como lo veremos posteriormente, la persona siempre resulta ser un grupo de personas que buscan la consecución de fines comunes, ya sean altruistas o lucrativos, lo cual significa que nos encontramos frente a un ente distinto al ser humano, entendido como persona. Y por ende, el concepto que nos brinda el ordenamiento jurídico abarca mucho más de lo que podemos definir como tal. Esta casación también nos define el sujeto de derecho en su considerando número 40, que nos indica, para la mayoría de los autores, un sujeto de derecho viene a ser un centro unitario de imputación de derechos y deberes, o más en general, de situaciones jurídicas subjetivas, razón por la cual deben dejarse de lado aquellas concepciones que lo identifican con el hombre de manera ontológica, sin tener en cuenta lo que significa para él, para el ordenamiento jurídico, la categoría de sujeto de derecho. Ahora, existen varios autores que definen también lo que es el sujeto de derecho en el Código Civil peruano de 1984. Uno de ellos es el autor Peter Galindo García, que en su publicación del 6 de enero del año 2011 indica lo siguiente: el sujeto de derecho es el ser humano desde su concepción hasta su muerte, considerando individual, persona natural o física, o colectivamente, persona jurídica. La persona jurídica no puede referirse a entes que no sean los seres humanos, porque no tiene otra existencia que el de las personas naturales que las componen. La expresión sujeto de derecho es equivalente al ser humano. Es por ello que el Código Civil reconoce para dicho autor solo 4 clases de sujeto de derecho. Es decir, para Galindo García solo está el concebido, que es la persona por nacer, la persona natural, la persona jurídica y las organizaciones de personas no inscritas, que comprende la asociación, fundación y comités no inscritos. Respecto al autor Barsi Rospigliosi, en su publicación del año 2014, en su página 87, señala que la persona humana
es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción, señala, ¿no? El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Sujeto de derecho y ser humano son dos términos indisociables, equivalentes. Uno es consecuencia del otro. Entre sí se complementan, se integran para proteger la vida humana en su máxima dimensión. Por antonomasia, el sujeto de derecho es el ser humano sin exclusiones, él y solo él. Es decir, el término sujeto de derecho es producto de la humanidad y surge con el objetivo de atribuir prerrogativas, es decir, derechos y deberes, que son las obligaciones, a la persona humana y diferenciarla de los no sujetos de derecho, como los animales que no son humanos. Pero ciertamente el hombre no solo y únicamente es sujeto de derecho, es básicamente un ser humano digno, libre. Decir lo contrario sería pues minimizarlo, ¿no? Olvidando que las normas jurídicas han de darse y desarrollarse teniendo en cuenta la dignidad del hombre como persona y sus atributos como tal, ¿no? El ser humano, que es la persona natural y el concebido, es el único sujeto de derecho que reúne las características de libertad, coexistencialidad y temporalidad al mismo tiempo. No obstante, no es el único sujeto de derecho. Para una doctrina nacional, se llama sujeto de derecho a todo ente capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Todo centro de imputación de deberes y derechos, la norma es la que en los diversos sistemas jurídicos cumple el papel de determinar cuáles son los entes que obtienen el reconocimiento que les permita convertirse en dichos centros de imputación, que son sujetos de derecho. Tenemos a ver, así tenemos al concebido y a la persona natural para el primer caso y a la persona jurídica y al ente no personificado para el segundo, lo que permite una efectiva seguridad en las relaciones sociales. Hay otro autor que es Guevara Peso. ¿Qué nos dice él sobre sujeto de derecho? ¿No? Nos señala que en la doctrina nacional, en el Código Civil Peruano del 84, encontramos los siguientes. Para él son 5. El concebido, que se encuentra comprendido en el artículo 1 del Código Civil. La persona natural o individual, señala que también se encuentra en el artículo 1 del Código Civil. La persona jurídica, que señala el artículo 77 del Código Civil. Las organizaciones no inscritas de personas, que regula el artículo 124 al artículo 133 del Código Civil. Y también una más, que es la sociedad conyugal, que se encuentra regulada en el artículo 287 al artículo 294 del Código Civil también, ¿no? Entonces, pues a diferencia del otro autor que habíamos señalado, que era Peter Galindo García, para Guevara Peso son 5 los sujetos de derecho. Ahora pasamos a hablar un poquito sobre los sujetos de derecho. Vamos a iniciar con el concebido. El concebido no es una persona, es un sujeto de derecho distinto y autónomo, un centro de referencia de derechos desde el instante de la concepción y hasta el nacimiento. Por tanto, el concebido es uno de los 4 o 5 sujetos de derecho a un no persona, contemplados en el ordenamiento jurídico nacional, que reúne características comunes a los sujetos de derechos restantes, como el ser titular
derechos y obligaciones, pero diferenciándose de las personas jurídicas y los entes no personificados en cuanto a su dimensión biológica. ¿Cuál es la atribución de los derechos patrimoniales? Está condicionado a la resolutoria. Esto se encuentra en el artículo 1 del Código Civil. ¿Qué nos dice? Los derechos patrimoniales que favorecen al concebido están sujetos a condición resolutoria, por lo que los goza de manera actual durante su existencia. Y este goce se confirma si nace con vida y se convierte en persona natural. Sin embargo, los derechos patrimoniales dejan de existir si durante el proceso de gestación o en el instante del nacimiento muere, ¿no? En mérito que ya no es sujeto de derecho, la situación cambia, ¿no? En la que los derechos patrimoniales retornan a quienes se los atribuyeron o, si fuera el caso, a los sucesores. Eso es con respecto a la atribución. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a un caso Artavia Murillo y otros sobre fecundación in vitro versus Costa Rica en una sentencia del 28 de noviembre de 2012 sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas? El embrión es considerado como persona considerando 264, dicha corte señala que ha utilizado diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la concepción, en el sentido del artículo 4.1, tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida, con arreglo a dicha disposición, no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla en general. Eso es lo que nos indica la Corte Interamericana. Ahora, respecto a la persona como sujeto de derecho. Como bien lo habíamos señalado, en el primer concepto estaba el concebido y seguidamente la persona, ¿no? La persona humana es el eje central del derecho y su importancia trasciende las fronteras del derecho civil para ingresar a otras como el derecho laboral, tributario, procesal, constitucional, de los derechos humanos, etc. De esa manera lo han expresado diversos juristas en Perú, Argentina, España, Alemania, Francia y el resto del mundo. Persona es igual a ser humano, que significa individuo de la especie humana, de cualquier edad o sexo. La persona es la sustancia individual de naturaleza racional. En ese sentido, nos dice el autor Ignacio Galindo Garfias que el ser humano son seres que, por sus cualidades específicas, intelectuales y morales, se diferencia de todos los demás seres vivientes y las inanimadas. Es decir, la persona puede ser sujeto, pero no objeto de una relación jurídica. A la inversa, la cosa puede ser objeto, pero no sujeto de una relación de derecho.
Entonces, recordemos que el artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En el artículo siguiente, el artículo 2, se halla el listado no cerrado de los diversos derechos constitucionales de la persona humana. Otro autor, Galindo Garfias, nos dice también que la persona es igual al ser humano, que significa individuo de la especie humana, de cualquier edad o sexo. Persona, que es la substancia individual de naturaleza racional, suma teleológica. En ese sentido, el vocablo comprende una noción de seres que por sus cualidades específicas, intelectuales y morales, se diferencian de todos los demás seres vivientes y por supuesto de las cosas inanimadas. Vamos a ver, nos dice la mayoría, a ver, vamos a continuar acá. Ya. También respecto a este autor, antes de pasar al siguiente, nos indica que hay una distinción esencial entre persona y cosa. La persona puede ser sujeto, pero no objeto de una relación jurídica. O a la inversa también, ¿no? Que la cosa puede ser objeto, pero no sujeto de una relación de derecho. Por tanto, cuando hablamos de la persona natural o persona humana, estamos haciendo alusión a la humanidad en su totalidad. Es decir, hombres y mujeres, y si bien pareciera que son conceptos diferentes, pero en verdad pues resulta indisociables del uno del otro. Cuando al ser humano se le llama persona natural, se le está invistiendo de un ropaje jurídico, el cual le adscribe de derechos y obligaciones. También tenemos que la mayoría de autores chilenos entienden que la persona es el ser humano desde el momento de la concepción o fecundación. Esto significa que estiman como sinónimos las expresiones personas y ser humano, obviamente desde la concepción. Por ejemplo, ¿no? Hay un autor que alude a varios principios. Uno de ellos es la protección de la vida y de la dignidad de la persona humana. Luego se refiere a ese principio como el principio de protección de la vida humana y a la dignidad del hombre, ¿no? Esto lo señala el autor Figueroa García Huidobro. Pero en nuestro ordenamiento, la vida humana comienza con la concepción, pero la condición de la persona humana o persona natural se adquiere a partir del nacimiento y no antes, no existiendo en absoluto contradicción entre los conceptos de concebido y persona natural, ya que ambos son sujetos de derecho autónomos. Y de seguir el curso de las cosas, el concebido pasará a convertirse en persona natural a partir del nacimiento, lo cual no implica que desde antes, desde la concepción, no merezca tutela, pues incluso derechos. Para una doctrina nacional, la persona natural es aquel sujeto de derecho cuyo elemento material se asienta en la persona. Su categoría jurídica surge en el momento inmediato del nacimiento y termina con la muerte, en la que pasa a ser un objeto de derecho especial. Pues su humanidad nunca la pierde. Es el individuo perteneciente a la raza humana, aquel no, que dio a luz una mujer. Su reconocimiento y esencia determina que se le confieran derechos. Así lo señala el autor Barsi Rospigliosi en su publicación del año 2014. Por tanto, entendemos por persona natural
a uno de los 4 sujetos de derecho cuyo inicio se da con el nacimiento, pero que desde la concepción ya merecía tutela e incluso era titular de ciertos derechos, aunque como un sujeto de derecho distinto el concebido. Y termina con la muerte, al cual el ordenamiento le adscribe derechos y obligaciones, diferenciándose de las personas jurídicas y los entes no personificados en cuanto a su dimensión biológica. Ahora pasaremos a definir la persona natural según lo establecido el quinto pleno casatorio civil. ¿Qué nos dice este pleno? Bueno, en sus diferentes considerandos, teniéndose en cuenta el 44, por ejemplo, nos indica que es indispensable precisar que nos referimos con el término persona al hombre una vez nacido como individuo o colectivamente organizado. Siendo ello así, la persona natural o individual es el ser humano nacido, teniendo siempre en cuenta que al concebido se le considera sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, de conformidad con el artículo 1 del Código Civil. Según el considerando 45 de dicho pleno casatorio, señala que la persona natural o individual es la categoría jurídica que se le atribuye al ser humano individualmente, considerado y que por tanto es un centro unitario de imputación, de deberes y de derechos. Pasamos. Ahora, ¿qué nos dice la persona humana desde el punto de vista de derecho? Acá, pues el concepto de sujeto individual de derecho se refiere a la persona humana. Todo derecho tiene su causa en el hombre, escribió el jurista Hermogeniano. ¿Y qué nos dice? Que el enunciado origina varias cuestiones, que serían 4, ¿no? La primera quiere decir, en términos jurídicos, ser persona, que significa dentro de un ordenamiento jurídico la calidad de persona que es ser persona en derecho. La segunda cuestión nos habla de quiénes son los entes sobre los cuales recaiga esa calificación jurídica de persona. Por ejemplo, refiriéndose a las personas individuales de derecho, preguntándose quiénes son los hombres a los que el derecho concede personalidad y refiriéndose a las llamadas personas colectivas. Pregúntase cuáles son las asociaciones a las cuales el derecho otorga personalidad. La tercera cuestión consiste en el ser de estos entes, pues a los cuales el derecho otorga personalidad. ¿Cuáles son las dimensiones reales, la verbigracia, refiriéndose a las personas individuales y indagando en qué consiste la esencia de lo humano, sus modalidades y sus manifestaciones, y por lo que atañe a las llamadas personas colectivas, esclareciéndose en qué consiste la realidad de una asociación, de una corporación o de una fundación. La cuarta cuestión plantea desde el punto de vista estimativo, de valoración, de política legislativa, de a quien el derecho deberá conceder personalidad. Esto es lo que hace, por ejemplo, cuando criticamos una institución por la esclavitud, ¿no? Afirmando que a todos los hombres debe corresponderle la personalidad jurídica, o cuando se pide que el Estado no admita otras personas colectivas que aquellas que él instituya. O cuando se postula lo contrario también. Esto es que le conceda pues a cuantos entes colectivos surjan espontáneamente. Entonces el vocablo persona reviste una triple significación.
que es conveniente deslindar con claridad. Desde un punto de vista fisioantropológico, quiere decir lo mismo que hombre, ¿no? En sentido teleológico, filosófico, significa entre racial o racional, consciente, capaz de querer. Finalmente, en su acepción jurídica expresa ente que tiene función jurídica, cualidades de derecho y sobre todo tiene capacidad. Según los antiguos de la derivación de aulo gelio, la persona proviene de personare, que quiere decir máscara, larva, histrionals, careta que cubría la faz de los actores durante las representaciones. Pero con el transcurso del tiempo, la persona se utilizaba para referirse a personajes de la obra. El actor que llevaba la máscara, ¿no? Después el término evolucionó aún más. Significó la posición de alguien, su función, su cualidad, su papel en la vida. El uso común de la palabra le hizo perder paulatinamente su significado hasta convertirla en, dice Ferrara, en rudimento sin contenido, como indicativo de un género que es el individuo humano del hombre. Según la filosofía antigua, se empleó pues el término persona para designar a una sustancia racional. Fue para ella el uno por sí. El individuo de naturaleza racional, o como la define Casidoro, como substantia rationali individua ius proprietarus. En el pensamiento moderno, la noción de persona ha sufrido una verdadera transformación. Se emplea para designar ese ente capaz de voluntad y dotado de conciencia. Según el autor Leibniz, persona es su alicos voluntat. Y Kant caracteriza a la persona por su libertad e independencia del mecanismo de toda su naturaleza. Entonces han surgido varios conceptos por parte de diferentes autores. Max Scheler, por ejemplo, considera que la persona es esa unidad de ser concreta y esencial de actos de la esencia más diversa. No se trata de un simple punto de partida de actos de cualquier especie, de conexión o de tejido de actos, sino de un ser concreto gracias al cual los actos dejan de ser esenciales abstractos para pasar a ser esenciales concretos. Otro autor, según Harman, pues indica el espíritu individual que se caracteriza por ese auto constituirse o realizarse espontáneo. Se sitúa entre el mundo del debe ser y de la realidad, a modo de una verdadera instancia mediadora. La persona no se reduce a ninguno de esos dos mundos, pero participa en ambos. Es el único entre los seres reales que tiene comunicación con los valores. Es por ello que gracias a los valores, la persona puede realizar la personalidad, lo que es su sustrato metafísico. Se adquiere una dimensión ética, aquello que es dado, que asume una calidad, se enriquece con una conquista. La realización de la personalidad es uno de los más hondos imperativos del hombre y que el alcance pues dependerá de su percepción de los valores. Entonces, para el derecho, el problema a la esencia de la persona jurídica individual, a aquellas notas que el derecho tome en cuenta con el hombre para tenerlo como tal.
Las antiguas doctrinas consideraban que la persona jurídica es el hombre, como ente orgánico, consciente y volente. Ferrara, por ejemplo, observa esta concepción. ¿Y por qué? Porque considera que la naturaleza de la persona, por el contrario, es una cualidad abstracta, ideal, proporcionada por la capacidad jurídica y no resultante de la individualidad corporal y psíquica. Persona es el hombre en el derecho en cuanto es reconocido como ente jurídico, dotado de derechos subjetivos. Las diversas teorías de la voluntad sostienen que la persona jurídica individual tiene como esencia la potestad de querer. Dichas teorías carecen de sustento lógico, porque el derecho subjetivo no se identifica con esa potestad de querer, que solo se refiere a su ejercicio. Para el citado autor Ferrara, la personalidad jurídica nace del reconocimiento del derecho objetivo y considera que el hombre no es persona por naturaleza, sino por obra del derecho. La cualidad natural del hombre como ente racional y capaz de voluntad es solo una base ética. Para que el derecho de un cierto estado de cultura reconozca a todos los hombres por su personalidad. Pero la subjetividad no es innata en el hombre, no es una cualidad inherente al individuo, sino una realización ideal sin el orden jurídico o inconcebible. Anteriormente a la organización estatal, pues el hombre no estaba considerado como persona, ya que el problema consistiría en señalar cuáles son esas cualidades que construye el derecho sobre esa base ética, que constituyen en sí mismas la personalidad jurídica del hombre. Hans Kelsen, por ejemplo, sostiene que el orden jurídico no se apropia de la integridad del hombre como tal, como unidad biológica y psíquica, sino de algunas acciones que representan condiciones y consecuencias normativas. Aquello que el derecho denomina persona individual no es sino un conjunto de normas, concretamente el conjunto de todas aquellas normas jurídicas que tienen por contenido la conducta de un hombre, ya que como deber o facultad. El sujeto de derecho es el centro de imputación normativa como el enlace de todos los actos que constituyen un sector del ordenamiento jurídico. Por eso debe considerarse que es persona y no un ente, sometido a la causalidad natural, sino al resultado de esa imputación normativa establecida en el derecho. Otro autor es Recance Siches. ¿Qué nos dice sobre la persona jurídica individual? Nos indica que es un aspecto en que el hombre toma en cuenta el derecho, no es la plenitud y la radicalidad de su propia y privativa vida individual, sino aquel aspecto del hombre que hace de él un individuo funcionario. El derecho no se apoya en esa dimensión singular, genuina, intransferible de cada hombre, sino en aquellos rasgos que tiene en común con los demás, que son genéricos, colectivos y por eso esquemáticos. No le interesa el hombre en sí, sino el ciudadano, el vendedor, el pupilo, el tutor, el hijo, el padre, el arrendatario, el heredero, el moroso, el delincuente, el juez, ¿no? Mientras la moral abarca al hombre en su plenitud, el derecho es siempre y necesariamente la regulación esquemática de la conducta. Pero la dimensión
que se considera como constitutiva del sujeto de derecho no es solamente el conjunto de rasgos o de caracteres dentro de determinadas relaciones concretas, sino esa realidad profunda que es la persona, que no puede dejar de ser considerada por el orden jurídico. Otro autor, Legas Lacambra, nos indica que la persona jurídica individual no coincide con la plenitud del ser humano. El derecho solo toma en cuenta algunas notas de este. ¿Y cuáles son esas notas? La esencia social del hombre, gracias a la cual es capaz de situaciones jurídicas. Ese es estar y ponerse libremente en situaciones jurídicas que uno mismo puede crear, ¿no? Es la primera dimensión de la personalidad jurídica y es a la que alude el clásico concepto que lo define como titularidad de derechos y obligaciones. La personalidad jurídica impide, además, que todo lo que el hombre hace desde su situación jurídica le sea imputado como suyo. Esto significa que esa personalidad no es una magnitud independiente del derecho, sino enteramente una creación de este. Es evidente que cuando el derecho atribuye la calidad de sujeto a la persona, la considera en dos planos diversos. El primero es como un presupuesto necesario que comprende lo que podría denominarse el sustracto del hombre como fin en sí, ¿no? Como ser inteligente y libre. El segundo sería todo aquello que le corresponde y que le puede ser atribuido como suyo en sus relaciones con los demás hombres. Las notas deber, derecho, facultad, obligación corresponden al hombre por su dimensión ontológica, de persona, que es el sustento más profundo del orden jurídico. Entonces, la persona jurídica individual considera como sujeto de derecho y no coincide con la totalidad de la persona humana, ni es una simple creación de la ley. Ser persona para el derecho pues representa ostentar un rango especial, una dignidad propia, en tanto que centro de imputación de sus actos y como ente capaz de exigir lo suyo. Conforme al Código Civil que fue aprobado pues, mediante el Decreto Legislativo 295 y publicado en el Peruano el 25 de julio del 84, no señala en su artículo 1 del Código Civil lo siguiente. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Ay, perdón. A que nazca vivo, ¿no? Entonces, la persona natural es el individuo con capacidad jurídica para adquirir derechos y asumir obligaciones desde su nacimiento hasta su muerte. Puede actuar en el ámbito civil, laboral o comercial, dependiendo de su capacidad de ejercicio y los límites establecidos por la ley. Una persona natural o persona física es un individuo considerado como un sujeto de derecho y obligaciones en el marco jurídico. En el sistema legal peruano, una persona natural tiene también capacidad jurídica desde el momento de su nacimiento y puede realizar actos legales, tales como celebrar contratos, adquirir bienes, ejercer derechos y cumplir con los deberes. Algunas ideas claves respecto a la persona natural sería que en el Perú la persona natural se regula en el Código Civil, eso está claro. Y tiene derechos fundamentales, establecidos también por la Constitución,
como la vida y la igualdad ante la ley. Las personas tienen capacidad jurídica, tienen un domicilio, un patrimonio personal, deben responder por sus deudas, responsabilidad personal ante obligaciones y un estado civil. A diferencia de las personas jurídicas, la persona natural tiene un patrimonio vinculado a su persona. Responde con sus bienes personales y su existencia está limitada por su vida. Las personas naturales tributan pues en base a su actividad económica, pagando pues los impuestos correspondientes con regímenes específicos para cada trabajador. Entre los derechos fundamentales de las personas naturales se encuentran los siguientes: el derecho a la vida, la identidad, la igualdad, la propiedad y el debido proceso. Las personas naturales pueden celebrar contratos, registrar bienes, iniciar negocios y tramitar documentos legales como DNI, trámites de pasaporte, ¿no? Pero a su fallecimiento, esta persona natural, sus derechos y obligaciones son transferidos a sus herederos, quienes responden también por las deudas hasta el límite del patrimonio heredero. La persona natural, pues a diferencia de la persona jurídica, que es una entidad creada por una agrupación de personas o por disposición legal, la persona natural actúa a título personal. Esto significa que sus derechos, responsabilidades y bienes están directamente relacionados con su patrimonio y personalidad. Esto es en lo que respecta a persona natural. Ahora, acá surge una interrogante que nos indica dónde se regula el concepto de persona natural en el Perú. En el Perú, el concepto de persona natural, como bien lo mencioné, se encuentra regulado principalmente en el Código Civil, en los artículos del 1 al 69 de este cuerpo normativo. Definen aspectos relacionados con la capacidad jurídica, los derechos fundamentales, la domiciliación y otros elementos esenciales de las personas naturales. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción y el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Y la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Señor coordinador, no sé si podemos hacer un receso de 10 minutos, por favor. ¿Se encuentra? Claro, doctora. Está bien, Sí, entonces parece que hay pausamos la una falla grabación. también en su... Hay una persona, Marco Antonio, que está Oh, haciendo garabatos. ok, ok. Sí, Vamos a... por favor. Pero hacemos un receso, ¿ya le parece? Y coordinamos con el colega Marco Ujú. Antonio para que pueda subsanar estos garabatos. Listo, ¿Ya? doctora. Por Entonces favor. vamos a Ok. pausar la grabación Continuamos y en volvemos. 10 minutos. En 10 minutos. Correcto, doctora. No hay Gracias. problema, Ok. doctora. Haga usted. Muy bien, estimados participantes, continuamos con esta sesión número 2. Adelante, doctora. Sí, gracias. Bueno, continuando con la sesión, ahora pasamos con señalar dónde se regula el concepto de persona natural en el Perú. Pues en el Perú el concepto de persona natural se encuentra regulado principalmente en el Código Civil, en los artículos 1 al 69 de este cuerpo normativo.
Definen aspectos relacionados con la capacidad jurídica, los derechos fundamentales, la domiciliación y otros elementos esenciales de las personas naturales. La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. El artículo 1 del Código Civil del Perú, además, la Constitución Política del Perú establece en diversos artículos los derechos fundamentales inherentes a las personas, como el derecho a la vida, la identidad, la igualdad ante la ley y el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, ¿cuáles son las características de la persona natural? Tenemos 5 características. La primera de ellas es la capacidad jurídica. Toda persona natural tiene la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones desde su nacimiento. Sin embargo, la capacidad de ejercicio, es decir, la aptitud para realizar actos jurídicos por sí misma, puede estar limitada por factores como la edad o la condición mental. Tenemos también el domicilio. La persona natural debe tener un domicilio que puede ser real, ¿no? Que es donde reside habitualmente, o legal, para efectos de procedimientos judiciales y administrativos. También está el patrimonio, ¿no? Son los bienes y derechos de una persona natural que forman parte de su patrimonio personal, el cual responde por las deudas y obligaciones adquiridas. Y la responsabilidad penal también, pues, en caso de deudas o incumplimientos legales. La persona natural responde con su patrimonio personal, salvo en casos en que existan limitaciones legales específicas. Y por último está el estado civil. La persona natural tiene el derecho a un estado civil que refleja su situación familiar, como soltero, casado, viudo o divorciado. Otra interrogante es, ¿cómo tributa una persona natural en el Perú? Bueno, en el ámbito tributario, las personas naturales están obligadas a cumplir con el pago de los impuestos, dependiendo de su actividad económica y sus ingresos. Y los principales impuestos que hay en el país son el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el régimen de la cuarta categoría. Con respecto al impuesto a la renta, comprenden las personas naturales que perciben ingresos y deben declarar y pagar su impuesto. También están los ingresos que se clasifican en 5 categorías, que van desde el trabajo dependiente, primera y segunda categoría, hasta los ingresos por alquileres y ganancias de capital. Está también la tasa de impuesto que varía según los tramos de ingresos, aplicándose tasas progresivas. El impuesto general a las ventas, más conocido como el IGB. Si la persona natural realiza actividades empresariales o vende bienes grabados, debe recaudar y pagar el IGB. Respecto al régimen de la cuarta categoría, eso aplica a trabajadores independientes que emiten sus recibos por honorarios, como abogados, médicos, ingenieros, entre otros. Surge otra interrogante: ¿cuáles son los derechos fundamentales de la persona humana? ¿No? Eso ya lo habíamos mencionado también, ¿no? Que la persona natural goza de diversos derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes peruanas, entre los que destaca está el derecho a la vida, que es un derecho inherente que no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia, salvo en casos permitidos por la ley como la legítima defensa, ¿no?
está el derecho a la identidad, que incluye el nombre, la nacionalidad y otros atributos que individualizan a la persona. Está también el derecho a la igualdad. Todas las personas naturales son iguales ante la ley, sin discriminación por raza, sexo, religión, opinión, entre otros. Está también el derecho a la propiedad, ¿no? La persona natural adquiere, usa y dispone de bienes conforme a ley. El derecho también al debido proceso. Toda persona natural tiene derecho a un juicio justo y al respeto de sus garantías procesales. ¿Cuáles son los ejemplos de actividades realizadas por las personas naturales? ¿No? Estos se encuentran regulados en el artículo 5 del Código Civil peruano. Entre ellos están, como por ejemplo, la celebración de contratos, ¿no? Una persona natural puede firmar contratos de compra-venta, contratos de arrendamiento, de servicios o entre otros. Está también el registro de bienes, porque puede inscribir propiedades, vehículos o derechos en registros públicos. Los negocios, también una persona natural puede iniciar actividades comerciales o empresariales bajo el régimen de microempresa o pequeña empresa. Está también la tramitación de documentos legales, solicitar partidas de nacimiento, DNI, pasaporte y otros documentos oficiales. ¿Qué sucede con los derechos y obligaciones de la persona natural tras su fallecimiento? Cuando una persona natural fallece, sus derechos y obligaciones patrimoniales no se extinguen automáticamente. En su lugar, estos se transfieren a sus herederos mediante el proceso de sucesión, ¿no? En el Perú, este proceso está regulado por el Código Civil y los herederos responden también, así como se transfieren, ¿no? Los bienes que haya podido dejar el causante, ellos también asumen las deudas hasta el límite del patrimonio heredado. Ahora nos vamos a definir la parte de las personas jurídicas. Ya hemos hablado del concebido, de la persona natural, ahora de las personas jurídicas. El derecho atribuye el carácter de sujeto no solo al hombre considerado individualmente, sino también a los entes colectivos, llamados personas jurídicas. En ese sentido estricto, las personas jurídicas o las personas colectivas son también llamadas personas morales. Se acepta en términos generales la distinción entre las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado. Aunque puede carecer de base lógica, sí se considera que todas necesitan el reconocimiento del Estado y requieren su vigilancia constante, por cuya razón pertenecen al derecho público. Las personas jurídicas del derecho público realizan fines de utilidad pública y unas son de derecho público externo, como el Estado y los organismos internacionales, y otras de derecho público interno, como los entes administrativos, manados del Estado, las municipalidades, etc. Las personas jurídicas de derecho privado cumplen fines de utilidad privada, tales como las asociaciones, que son reuniones de personas que generan que un ente colectivo distinto de las que constituyen las fundaciones, afectación de un patrimonio a cierto fin, acto irrevocable del fundador, y las sociedades que asumen diversas formas. Los problemas centrales de las personas jurídicas se orientan a definir en qué consiste su naturaleza, a precisar cuáles son los rasgos o los caracteres que ellas toman en cuenta pues en derecho para atribuirles personalidad y qué función representa para su existencia en el reconocimiento jurídico. Muchas teorías dan respuestas a
a estas preguntas. Algunas desde el campo mismo del derecho, otras desde las ciencias sociales. Una de las teorías más conocidas entre las múltiples formuladas por la ciencia del derecho para explicar la naturaleza de las personas jurídicas es la denominada de la ficción, cuya fórmula clásica se encuentra en Savigny y que ha seguido por el autor Pucha, luego por Barón y otros. Entonces, el concepto jurídico para Savigny se refiere exclusivamente a las relaciones patrimoniales. De aquí, la definición de la persona jurídica es un sujeto creado artificialmente capaz de tener un patrimonio. Otro concepto sobre persona jurídica es llamado también la persona moral. No es algo físico tangible como es la persona natural, pero la persona jurídica por lo general es la agrupación de sujetos individuales para el logro de ciertos fines, ya sea políticos, mercantiles, civiles, estéticos, religiosos, etc., que el ordenamiento jurídico reconoce como instrumentos de organización social, distinta a los miembros que la integran, tales como el Estado, el municipio, las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, comités, universidades, cooperativas, la iglesia, los organismos internacionales, etc. Pero también existen las personas jurídicas no constituidas por una agrupación de personas, sino por la voluntad unipersonal. Una sola persona individual puede ser, por ejemplo, titular de una o más empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Las conocidas, las EIRL, ¿no? Que basta que una sola persona lo constituya para que sea denominada una empresa o persona jurídica. ¿Cuáles son los elementos de la persona jurídica? Acá tenemos, vamos a señalar unos cuantos. Tenemos aquí 4 elementos. En toda persona jurídica hay algunos elementos comunes esenciales, como son una persona o una pluralidad de personas naturales que deben ser consideradas como una sola persona, diferente a la de su titular o titulares. Un fin concreto y lícito para el cual se agrupan los asociados. Deben contar con un patrimonio actual o potencial, el cual no pertenece ni en todo ni en parte a las personas naturales que componen la agrupación. Por último, está la intención o el ánimo de los miembros de la agrupación de constituir una sola persona para la obtención de sus propósitos. Así tenemos también la clasificación de las personas jurídicas. Se clasifican en personas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son las creadas por ley y están investidas de la facultad de imperio, tienden a la realización de un fin social, esto es de interés general, y su patrimonio generalmente lo obtienen del pueblo. En cambio, las personas jurídicas del derecho privado se constituyen por iniciativa de sus miembros integrantes y nacen a la vida del derecho, cuando son inscritas en los registros públicos correspondientes. Carecen de la potestad del imperio, tienen como propósito por lo general la consecución de intereses particulares de los miembros integrantes y su patrimonio. Se forman con el aporte de sus miembros. Ahora, ¿por qué la persona jurídica es una ficción? Como señalamos hace unos momentos, ¿no? ¿Por qué, no? Una creación artificial del derecho, pues se dice que es una ficción porque son sujetos de derecho según Savigny. Únicamente los seres dotados de voluntad y las personas jurídicas carecen de ella.
Solo el hombre singular es capaz de derechos, los entes colectivos no. Como lo anota con acierto también Del Beccio. Tal doctrina parte de un grave prejuicio positivista y admite como real solo aquello que es perceptible por los sentidos. Además, la aptitud para expresar la voluntad no constituye el fundamento del derecho subjetivo. Finalmente, pese a que Savigny se refiere en forma exclusiva a las relaciones patrimoniales, quedaría al margen de su teoría el Estado, y si éste es reducido a ficción, pues tendría igual carácter del derecho. Ahora, las teorías denominadas patrimonialistas sostienen la posibilidad de la existencia de derechos sin sujeto, que son los que corresponden a un patrimonio adscrito a un fin, o a una empresa, o que son simplemente patrimonios colectivos a los que indebidamente se atribuye a una persona jurídica. Según el autor Whitchendale de 1853, en un estudio sobre una herencia yacente, esbozó la teoría de los derechos sin sujeto. Y la tesis de Brins es sin duda la expresión más clara de este punto de vista. Hay otro autor también llamado Ferrara que señala que su nacimiento se justifica con dos argumentos. La inadaptabilidad de la idea dominante, porque a un sujeto fingido nada en realidad puede pertenecer. Y en la distinción hecha por el derecho romano que también la separa. En este mismo sentido, el tratadista Becker divide los patrimonios en independientes, adscritos a su fin y sin sujeto, y dependientes. Los partidarios de la teoría de la institución o algunos tratadistas del derecho civil consideran que las personas jurídicas constituyen organizaciones o empresas en las que el patrimonio ha adquirido independencia con relación a sus antiguos titulares. Para otros autores, las personas jurídicas están constituidas simplemente por patrimonios colectivos. La inconsistencia de las referidas teorías se demuestra porque no pueden existir derechos sin sujeto, ¿no? El sujeto es el punto de apoyo necesario del derecho, ¿no? Que no puede permanecer en el vacío. Las teorías realistas consideran que la noción de la persona jurídica no coincide con el del hombre, que es necesario ensanchar el concepto de sujeto de la norma, llevándolo de la esfera del derecho privado al derecho público, y que todas las personas jurídicas, públicas o privadas, son realidades. Estas doctrinas tienen origen en el pensamiento antiguo. Por ejemplo, Platón se encuentra ya una analogía biológica entre el hombre y el Estado. Para muchos pensadores medievales, pues el Estado era considerado como un organismo natural, lo mismo que para los pensadores modernos, ¿no? Nicolás Cusa y Juan de Salisbury. Montesquieu y Rousseau siguieron la misma orientación que fue exagerada por algunos teóricos, que llevó a separar en el Estado un cuerpo, un alma y unos nervios, o la voluntad y los órganos con lo que se ejecutan las decisiones. Los partidarios de esta tesis pues afirman que las personas jurídicas constituyen entes reales, vivientes, dotados de funciones psíquicas y que gracias a ellas son sujetos de derecho. Todas estas teorías
no pasan de ser la expresión de analogías aparentes. No existe una voluntad propia en las personas jurídicas, ni menos los fenómenos psíquicos necesarios para darle vida. La realidad de un organismo colectivo ha sido calificado con razón de simple fantasía. Hay otro autor también que nos define, Ferrara, llama a las personas jurídicas asociaciones o instituciones formadas para la consecución de un fin y reconocidas para la ordenación jurídica como sujetos de derecho. Para Ferrara, los elementos de las personas jurídicas son tres. La asociación de hombres es el fin de realizar que debe ser determinado, posible y lícito y constitución por el derecho. Este último es el elemento más importante porque las personas jurídicas, según Ferrara, son las reconocidas como tales. El derecho no realiza una mera función certificativa, otorgando seguridad en interés de los terceros, ni tampoco desempeña pues, un papel declarativo que consistiría en poner de manifiesto su existencia, ni es confirmativo limitado solo a ratificar su realidad previa, sino constitutivo. La elevación a sujeto de derecho, agrega, no es una constatación de lo que ya existe, no es un perfeccionamiento o una confirmación de lo que está en vías de formarse, sino que es una creación y atribución de una cualidad jurídica que deriva del derecho objetivo y que tiene el carácter técnico de una concesión administrativa. El Estado obra como órgano de derecho, concediendo la personalidad y obra constitutivamente. Respecto a la teoría pura del derecho, considera a la persona jurídica como un complejo de normas de derecho, por medio de las cuales se regula la conducta recíproca de un conjunto de hombres que persiguen un fin común. Resulta así que la persona jurídica o es un orden jurídico parcial, el estatuto de una asociación, por ejemplo, que constituye la personalidad de esta, o es el orden jurídico total que se identifica con el Estado. Entonces, debemos observar que las personas jurídicas no son simples creaciones del derecho ni complejos normativos reales o parciales, ya que ostenta una realidad independiente del orden jurídico que las reduce a creaciones por sí. Las personas jurídicas están constituidas por un sustrato real y por un conjunto de notas lógicas que les atribuye el derecho. Los entes colectivos son sujetos de derecho en cuanto son connotados por este con ciertos caracteres que los definen como capaces de realizar fines jurídicos, sean estos patrimoniales o no patrimoniales. Al atribuir el derecho, esos rasgos a tales entidades, se limita a reconocerlas y a incorporarlas dentro del orden legal. Su función no es constitutiva, es simple y claramente atribuida. Los errores de las teorías comentadas han tenido un doble punto de partida, pues algunas de ellas han sido consideradas a las personas colectivas despojándolos de su calidad jurídica. Otras han tomado en cuenta solo las notas atribuidas por el derecho y han prescindido de su base real, vale decir, personas sin categoría de sujeto de derecho, sujetos sin la naturaleza de persona. El derecho toma en cuenta en las personas jurídicas solo al sujeto de la norma en su aspecto lógico, pero acepta que existe un sustrato real que queda fuera de él. Y en cuanto a ese aspecto lógico, el derecho no lo crea, se limita a reconocerlo. Posteriormente, tenemos, ¿cuál es la diferencia entre sujeto de derecho y persona?
Como bien habíamos comentado sobre este quinto pleno casatorio, tiene diferentes considerandos que habla sobre el sujeto de derecho. Y en este caso hace una diferencia también, ¿no? En el considerando 41, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, entonces claramente se ha distinguido entre nosotros la expresión sujeto de derecho de aquella persona, por lo que no puede establecerse ninguna sinonimia ni confusión en cuanto a lo que significa el concepto dogmático de un sujeto de derecho como categoría que engloba tanto las personas naturales como las personas jurídicas con el concepto de persona entendida como ser humano. Las personas jurídicas son un sujeto de derecho distinto de sus miembros, razón por la cual ese centro ideal normativo es también sujeto de obligaciones y derechos. El considerando 40 nos dice, pues bien, los sujetos jurídicos pueden distinguirse en sujetos individuales o entes colectivos. Los primeros se identifican con las personas físicas. Los segundos se dividen a su vez en entes colectivos reconocidos como personas jurídicas y entes desprovistos de reconocimiento formal. Pero estos entes colectivos que entendemos como personas jurídicas existen para el ordenamiento jurídico, a pesar de ser abstracciones o entelaquias. Se encuentren o no inscritas en los registros públicos y en consecuencia estas tienen una relación jurídica innegable como titulares de situaciones jurídicas subjetivas de ventaja o desventaja. El considerando número 43, perdón, indica, nosotros consideramos que la categoría jurídica genérica de sujeto de derecho recae tanto en el ser humano y en lo que entendemos como persona jurídica, más allá de ser una creación del derecho que simplifica las situaciones jurídicas subjetivas. Es cierto que el ser humano ha sido sí, es y será pues el actor principal en el desarrollo del derecho, pero negar la existencia de un sujeto de derecho como la persona, porque no es un ser humano, implicaría desconocer el desarrollo del derecho a la fecha. También nos habla este pleno casatorio sobre persona jurídica y sus considerando 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Voy a pasar a definir así brevemente cada uno de ellos, ¿no? Considerando 46, por ejemplo, ¿qué nos indica sobre la persona jurídica? Pues nos dicen que la existencia de un sujeto de derecho, como es el caso de la persona jurídica, responde a que ésta resulta ser distinta a los sujetos de derecho que la integran, desarrollándose con ello no solo una dinámica de las actividades propias de aquella en la realidad jurídica, a través de las situaciones jurídicas subjetivas de ventaja o de desventaja en que se encuentre, sino también en la relación interna de quienes conforman la misma, toda vez que no son susceptibles de confusión las voluntades de los integrantes con el acuerdo y posterior manifestación del mismo por parte de la persona jurídica al establecerse dos esferas jurídicas diferenciadas, tanto en la adopción de decisiones como en la manifestación de las mismas, así como en la existencia del patrimonio diferenciado de cada uno de estos sujetos de derecho. El considerando número 47 nos habla también de los entes colectivos, ¿no? Y puntualiza en la existencia para el derecho a pesar de ser abstracciones jurídicas. Estos tienen una realidad innegable a tal grado que pueden contraer obligaciones y también derechos. No puede soslayarse el desarrollo de la vida en relación de las personas naturales que constituyen sujetos de derechos individuales, quienes utilizando el ordenamiento jurídico a efectos de facilitar el desarrollo de sus actividades para obtener fines altruistas o lucrativos. Buscan pues agruparse utilizando para ello los mecanismos que establecen el ordenamiento jurídico a fin de realizar en conjunto fines comunes, sean lucrativos o no.
El considerando número 48 nos habla sobre cómo se dan supuestos de hecho en los que hay una pluralidad de personas que se agrupan para conseguir un fin común a todas ellas. Esta abstracción en cuanto a la génesis de la persona jurídica permite que su desarrollo se produzca independientemente de las personas naturales que la componen. Sin embargo, la adopción de los acuerdos de estas debe de realizarse en atención a la normativa vigente, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un negocio jurídico, adoptado en base al quórum y la mayoría establecida por ley, y los estatutos también propios de la persona jurídica. En el considerando número 49 de este pleno casatorio, hace mención al Código Civil del 84, donde establece en su artículo 78 que la persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas. No es extraño entonces concluir pues que existe en la persona jurídica una separación de patrimonios y de responsabilidades, dado que las actividades del ente y su patrimonio son independientes a los integrantes de esta. El considerando 50 indica que para los efectos del origen de una persona jurídica se requiere un negocio jurídico plurilateral que implica una manifestación de voluntad por parte de quienes integran este sujeto de derecho y que por tanto buscan los efectos jurídicos que contienen un interés común que deberá ser satisfecho mediante la actividad constante de la persona jurídica, sea esta lucrativa o con fines altruistas. De esta manera, si bien la manifestación que se necesita para formar a la persona jurídica proviene de distintos sujetos de derecho independientes entre sí, sin embargo, todos ellos tienen como un fin la formación de la persona jurídica. En el considerando número 51 del Pleno Casatorio, pues encontramos que una vez formado es centro unitario de derechos y deberes, ¿no? Toda persona jurídica, las voluntades de sus integrantes ya no son independientes, sino dependientes entre sí para la formación de sus decisiones que se tomen en los órganos de gobierno de este sujeto de derecho con la característica de ser un intercambio de opiniones e ideas que emanan pues a cada uno de los integrantes de la persona jurídica, produciéndose la toma de las decisiones pues a través del quórum correspondiente y establecido por ley, y la votación correspondiente de conformidad con la ley y los estatutos respectivos, ¿no? Em, en el aspecto de las personas jurídicas se le atribuye también un carácter de sujeto no solo al hombre considerado individualmente, sino también a los entes colectivos, como bien se mencionó. Se acepta también en términos generales la distinción de personas jurídicas de derecho público y la de derecho privado. Acá vamos a pasar a algunas conclusiones sobre, a ver, ya. Sobre lo descrito anteriormente, a ver, tenemos algunas conclusiones que pasaremos a explicar. Una de ellas es, sin duda alguna, la persona humana es el eje central del derecho y su importancia trasciende las fronteras del derecho civil para ingresar a otras como el derecho laboral, tributario, procesal, constitucional, de los derechos humanos, etcétera. De esa manera lo han expresado diversos juristas en Perú, en Argentina, en España, en Alemania, en Francia y el resto del mundo. Recordemos que en sede constitucional peruana, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y eso se encuentra regulado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. ¿No? En adelante, CP.
habiendo en el artículo siguiente, que es el artículo 2 de la Constitución, un listado de los diversos derechos constitucionales correspondientes a la persona. Entonces, cuando hablamos de una persona natural o persona humana, estamos haciendo alusión a a la humanidad en su totalidad, es decir, hombres y mujeres. Y si bien pareciera que ambos son conceptos diferentes, pues en realidad resultan indisociables y el uno para el otro. Cuando al humano se le llama como persona natural, se le está invistiendo de un ropaje jurídico, pues el cual adscribe derechos y obligaciones. En nuestro ordenamiento, la vida humana comienza con la concepción, pero la condición de persona humana o persona natural se adquiere a partir del nacimiento y no antes. No existiendo en absoluto contradicción entre los conceptos de concebido y persona natural, ya que ambos son sujetos de derecho autónomos y de seguir pues el curso de las cosas, su naturaleza, el concebido pasará a convertirse en persona natural a partir del nacimiento, lo cual no implica que desde antes, es decir, desde la concepción, no merezca tutela o incluso derechos. Entonces, entendemos por persona natural a uno de los cuatro sujetos de derecho cuyo inicio se da con el nacimiento, pero que desde la concepción ya merecía tutelas e incluso era titular de ciertos derechos, aunque como un sujeto de derecho distinto, el concebido. Y termina con la muerte, el cual el ordenamiento le adscribe derechos y obligaciones, diferenciándose de las personas jurídicas y los entes no personificados en cuanto a su dimensión biológica. Tenemos acá otro, que es el término sujeto derecho. Es producido de la humanidad y surge con el objetivo de atribuir prerrogativas, derechos y deberes de obligaciones a la persona humana y de diferenciarla de las no sujetos de derecho como los animales no humanos. El ser humano, la persona natural y el concebido, es el único sujeto de derecho que reúne las características de la libertad, la coexistencialidad y la temporalidad, pues al mismo tiempo. No obstante, no es el único sujeto de derecho. ¿No? Ser sujeto de derecho implica ser destinatario por parte del ordenamiento jurídico de derechos y obligaciones. Otro es el concebido, es uno de los cuatro sujetos de derecho, aún no persona contemplado en el ordenamiento jurídico nacional, que reúne las características comunes a los sujetos de derecho restantes, como el ser titular, derechos y obligaciones, pero diferenciándose de las personas jurídicas y los entes no personificados en cuanto a su dimensión biológica. ¿No? Acá tenemos, recordemos que si bien la vida humana comienza con la concepción, la persona humana llega a ser sujeto de derecho a partir del nacimiento y no desde antes. No obstante, en el caso del concebido, es un sujeto de derecho distinto y autónomo que gozará de los derechos patrimoniales que le sean favorables de manera actual, a no ser que por alguna causa muera antes del nacimiento. Pues a partir de ese momento ya habrá perdido los derechos patrimoniales a su favor conforme a la condición resolutoria y no antes, ¿no? Ello se encuentra también comprendido en el artículo 1 del Código Civil, como bien se ha mencionado. Bueno, con esto ya culminaríamos, colegas. No sé si tendrán algunas preguntas para realizar. Doctor Ítalo, ¿estará conectado? Doctora, aquí me encuentro. Sí. Digo, sí, habrán preguntas por parte de los colegas asistentes.
Bueno, doctora, Ah, ya. por el momento nadie ha hecho ninguna pregunta, ni por este medio, ni por el WhatsApp, Ah, por lo visto. ya. Ya hemos culminado con el tema de hoy. Correcto, doctora. Ujú. Se agradece su ponencia del día de hoy y bueno, estimados participantes, esto sería todo. Los esperamos el día 9, el día lunes, disculpen, de 6 a 9 con la siguiente sesión, la sesión número 3. Eh, Eso sería todo por mi parte. Que tengan muy buenas noches. Gracias Muchas gracias, también doctora. a ustedes. Gracias, buenas noches.